Diana Flores, su servidor Sergio Mendoza. Nosotros vamos a presentarles lo que es la problemática presente en Ucrania en contra de los rusos. Creemos que este conflicto es muy importante a analizar porque se aplican en él todas las variables analizadas en nuestra clase de geopolítica, entre ellas los agentes geopolíticos y el comportamiento futuro de las naciones, en consecuencia a los antecedentes que ya han sucedido en los años anteriores. Bueno, de lo que trata este conflicto principalmente es de que a partir de 1922 surgió un problema social y militar en Ucrania, en donde Ucrania se dividió en dos. Hubo un choque de dos ideologías, la ideología polaca y la ideología rusa. Unos se inclinaron por Polonia, otros por Rusia. Se desenvolvió una guerra civil que dejó varios muertos. Posteriormente, en 1932, Rusia les da la tarea a los seguidores ucranianos que se encuentran en este lado de dedicarse de lleno a la actividad de la industria y de la agricultura. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que a pesar de que se les encomendó esta importante tarea, Rusia llevaba a cabo una mala distribución de alimentos, no les proveía los suficientes alimentos para subsistir en este sector de Ucrania. En 1933, y a raíz de esta mala distribución de Rusia, surge un conflicto aún mayor, que fue la hambruna y pobreza extrema de 1933, donde se registraron 10 millones de muertes de ucranianos a raíz de esta hambruna. Después viene la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia capacita y entrena ejércitos de ucranianos para participar y apoyarlos en contra de los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, así se lleva a cabo como se pronosticó. Los ucranianos apoyaron a Rusia en contra de los nazis, pero el resentimiento que tenían los ucranianos tras las consecuencias que trajo la hambruna seguía presente. Entonces, 2 años después, los ucranianos se unen a los nazis para atacar ahora a los rusos, y ahí es donde empieza otro importante conflicto. Acabada la Segunda Guerra Mundial, llega la muerte de Stalin en 1956. En este año se les otorga a la nación de Ucrania Crimea, que es un territorio rico en agricultura y en recursos naturales en general. Esto con la finalidad de que Ucrania siguiera siendo la fuente de agricultura que exportara a Rusia. Tras la muerte de Stalin y la anexión de Crimea a Ucrania, entra al poder un presidente llamado Brezhnev, quien fomenta los programas de industriales y crea una planta nuclear llamada Chernobyl, que todos conocemos. Posteriormente, en el 86, tras un fallo de esta fábrica, ocurre un accidente en el cual mueren muchas personas y ya sabemos las repercusiones que tiene hasta hoy en día, y la economía de Ucrania y de Rusia se viene para abajo, ya que esta planta representaba muchos ingresos y mucho producto. Tras la explosión de Chernobyl, como ya les mencionaba, se vino abajo de cierta manera la economía tanto de Rusia como de Ucrania, y aprovechando la debilidad que presentaba Rusia, sabemos que la Guerra Fría fue el perdedor, estaba débil tanto ideológicamente como culturalmente como militar y económicamente. Entonces, aprovechando esto, en 1991 Ucrania se independiza de Rusia, corta todas las relaciones y crea su propio gobierno, sus propias políticas, y a partir de ese momento, como era de esperarse, Rusia intenta influir en varios aspectos en Ucrania. Una de las principales acciones que empezó a hacer para volver a obtener este territorio era cortándoles los suministros de gas natural que venían de Rusia para abastecer a todo este territorio. Otra medida que tuvieron para presionar a Ucrania y seguir tratando de influir de cierta manera en ese territorio fue el cobro de la deuda que se tenía con este país.
Rusia le exigía el pago total de la deuda que se tenía, o les daba la opción de volverse a integrar a la nación rusa. Ucrania no podía hacer esto, no podía ni pagar, no tenía dinero, pero tampoco quería volverse a integrar a la comunidad rusa. Y actualmente tenemos acontecimientos muy frescos todavía, como lo es en 2014, cuando entra al poder Yanukovych, que es un presidente ucraniano con ideologías liberales, se puede decir. Él pretendía alinearse con países europeos, ¿no? En consecuencia de los antecedentes ya mencionados anteriormente, surgen diversas problemáticas actualmente. Entre ellas fue cuando entró al poder el presidente Yanukovych, de origen ruso, quien tenía ideas muy conservadoras que iban en contra de un sector de la población de Ucrania, quienes éramos pro-occidentales, quienes creían que Ucrania debería aprovechar el gran poder económico que tenía en la fabricación de trenes, aviones y carros de combate, entre otras cosas, y poder llegar a exportarlo, es decir, alinearse al comercio, al libre comercio que presentaban las demás naciones europeas. Este presidente se oponía y él apoyaba a los que fueron los prorrusos, con ideas similares, muy radicales, donde no querían nada de intervención o de una futura integración económica. Por ello hubo una semana de protestas donde dominó el poderío de los prooccidentales e hicieron que este personaje, este presidente que se encontraba en el poder, Yanukovych, abandonara Ucrania y se fuera a su país natal pidiendo asilo político, y Ucrania en ese momento queda sin presidente. Después, posteriormente se vuelven a realizar las elecciones, entra Alex Turchinov y como vicepresidente Petro Poroshenko, y Yanukovych seguía argumentando que era el presidente legítimo. Estos presidentes que entran ya hacen respetar las ideas que tenían los prooccidentales, ya los apoyaban en el sentido de que sí, efectivamente se iban a fomentar la economía y el libre comercio de Ucrania, y les daban por su lado. Los prorrusos empezaron a ser minoría, pero hubo un detalle importante: el territorio de Crimea, que es esta pequeña porción de territorio, tenía entre sus preferencias el 96% de personas que querían pertenecer al sistema político y económico de Rusia. O sea, iban en contra de los presidentes actuales ya del movimiento prooccidental. A raíz de esto, Crimea vuelve a pertenecer al territorio ruso. Se elimina como territorio ucraniano y se alinea otra vez con los rusos. Como conclusión, nuestro equipo se ha dado la tarea de investigar los acontecimientos actuales en este año corriente que han ocurrido en ambos lados, tanto en el lado ruso como en la nación ucraniana, y creemos que siguen las problemáticas todavía. Hay muchos roces de ideologías actualmente, donde se argumenta si Ucrania debe realmente pertenecer a una integración económica como lo es la Unión Europea, o se debe de quedar todavía con las políticas antiguas y conservadoras que manejaba Rusia. Entonces, a lo mejor se tendrían que establecer unas nuevas políticas donde igual ceder territorio o pagar definitivamente la deuda que se tiene con Rusia, para que Rusia deje de influir tanto y presionar tanto a ese territorio. También creemos que este acontecimiento, este conflicto internacional, ha sido el más significativo entre la OTAN y la nación rusa.